Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar a revisar la parte que tiene que ver con Python, pues, y programar en el fondo una clase en Python. Y para eso nos vamos a guiar un poquito por esto que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, básicamente lo que vamos a empezar a revisar es cómo definir clases y objetos en Python, ¿ya? Que es lo que nos convoca en esta parte de la sesión, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a suceder acá es que nosotros vamos a tener un diagrama de clases, ¿ya? Y ese diagrama de clases lo vamos a tener que implementar a través de un código Python, ¿ya? Que en el fondo vamos a partir un poquito del resultado del ejercicio que ya teníamos y vamos a tratar de implementar, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es, yo voy a saltar un poquito esta cháchara porque ya lo acabamos de ver, no tengo que hacer la introducción porque la clase anterior o el módulo anterior fue la introducción, entonces vamos a ir directamente a esto. Déjame ver si, para que tengan eso a la vista y no tenga que estar como volviendo y saliendo del... No, pero los settings Lo voy a subir al... ¿Qué cosa? los settings los tiene solamente cuando es privado, ¿no es cierto? Sí, tal Cuando cual. es público no es necesario poner No. No. Déjame subirles ese archivo PDF al tiro al ambiente de aprendizaje para que lo tengan ahí visible, muchachos, porque si no, entre que vamos por un lado, vamos por otro. Administración, qué lata. Mover a la derecha. Ya, ahí está en semana 2, ya está cargado el asunto, ¿ya? Así que ahí pueden ver en el ambiente de aprendizaje, ese clase 7 de noviembre, ahí ya quedó puestito el PDF para que lo vayamos revisando, ¿ya? Y para que tengan al menos el enunciado y lo que vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a hacer este ejercicio 1 como... Primero vamos a partir implementando con accesibilidad pública y vamos a tratar de representar el caso planteado, ¿ya? Entonces, mira, la cuestión acá es la siguiente. Codifique el diagrama de clases para representar el caso planteado. Ahí tenemos un producto, ¿no es cierto? Y una principal como clases. Y tienen, bueno, ahí ya pueden visualizar los métodos, ¿verdad? Y los distintos atributos que tiene la clase. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en Python? ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a partir por producto primero y después vamos a hacer el principal, ¿ya? Y vamos a ir implementando esta cuestión. Entonces, lo ideal para trabajar esto es lo siguiente. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a crear dos archivos, ¿ya? Vamos a crear dos archivos. De hecho, déjame... Open folder, déjame abrir acá, yo voy a abrir una carpeta nomás para que no me quede desordenado el tema, ¿ya? Esto yo lo estoy haciendo internamente acá en mi computador para que después no me quede desordenado el asunto, ¿ya? Te vamos a poner ejercicio 01, ¿ya? Ahí sí. Ok, ya. Ya, entonces, ahora sí, new file, Python, ya. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos hacer son dos archivos, ¿ya? Un archivo que se va a llamar producto.py y otro que se va a llamar principal.py, ¿ya? ¿Por qué? Es mucho más ordenado desde el punto de vista de la estructura del programa, cada clase tenga su propio archivo .py, ¿ya? También se puede hacer en un puro archivo, ¿ya? Es otra opción, pero en el fondo lo que vamos a hacer nosotros es modularizar esto y crear un archivo PI por cada clase, ¿ya? Por cada clase. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el del producto, ¿no es cierto? Entonces acá yo le voy a poner guardar al tiro y le voy a poner a este archivo, le voy a llamar producto.py, ¿ya? Producto.py, que va a ser el primero, ¿ya? Y vamos a implementar acá en este archivo la clase producto, ¿ya? Según lo que señala el diagrama de clases, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer acá, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, primero que todo, como para tener en cuenta, si yo me enfrento a un diagrama de clases como el que estamos viendo acá, que es lo que vamos a implementar, necesito tener en cuenta que cada clase tiene que tener un archivo PI. Entonces tiene que haber un principal PI y un producto.py, ¿ya?
Listo. Después tenemos que empezar a desarrollar esto que tenemos acá. Ya, vamos a partir por algo bien sencillo porque en el fondo acá hay atributos, hay get y set, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto en Python? Ya, lo que hay que hacer acá en Python, lo primero es que hay que utilizar la palabra clave class, ¿no es cierto? Que es la que me permite hacer el desarrollo de la clase, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y acá lo que escribimos en este caso es producto, ¿ya? Con paréntesis vacío y un dos puntos, ¿ya? Ya. Esto es para definir la clase. Lo que estamos haciendo es definir la clase, ¿ya? Class producto, ¿ya? A ver cómo está la memoria. Lo primero que hay que hacer es el constructor, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre que se programa una clase hay que programar el constructor, ¿ya? ¿Alguien se acordaba cómo se hace el constructor? El def, ¿no es cierto? Init, claro. Guión bajo, init, guión bajo, ¿ya? Ya, ese es el constructor, siempre así. Ahora, de eso hay que acordarse, ¿por qué? Porque si usted, volvemos al diagrama, en el diagrama el constructor aparece así, pues, ¿no es cierto? Como que se llama producto el constructor. Pero en Python hay que escribirlo con el init, ¿ya? Esa es la forma en que se llama en Python el constructor, ¿ya? Después, como se acuerdan que def es para definir una función, así lo conocimos inicialmente en Python, pero en este caso el def toma el rol de para definir un método, ¿ya? Entonces todos los métodos se crean con def, ¿ya? Todos los métodos se crean con def. Y acá siempre hay un parámetro obligatorio que se llama self, ¿ya? Obligatorio, ¿ya? Y ya está, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a ver cómo les voy mostrando distintas estrategias de cómo elaborar esto para hacerlo corto y fácil. No sé si se acuerdan o si lo vimos o no, pero cuando yo defino una función y no tengo idea qué tengo que escribir acá, pongo el pass, perfecto. Entonces, para hacerlo ordenadito, lo que yo haría acá es lo siguiente, chiquillos. Estaría mirando acá los def que tengo que hacer, es decir, todos los métodos. Hagamos primero la estructura de métodos y le ponemos pass a todos y después vamos implementando el código. Entonces, si yo vuelvo acá, ya tengo el constructor, después los get y los set, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos, por ejemplo, con def, set y def, así tal cual como está puesto ahí, ¿ya? Perdón, está primero el get ahí. Ahora vamos a hacer en el mismo orden, get y def, ¿ya? Los get no tienen parámetro, pero ¿qué hay que poner acá? Sí o sí. Self, siempre hay que poner self y dos puntos, ¿ya? El self es obligatorio, ¿ya? Es un tema que es como específico de la programación a objetos, ¿ya? Porque el self es como para acceder a las cosas que están dentro de la clase, ¿ya? Ya lo vamos a ver enseguida. Como no sé todavía qué le voy a poner acá, pongo un pass, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, simplemente escribir el listado de los métodos, ¿ya? Entonces, el siguiente que vamos a hacer es el set id, ¿ya? Que recibe un id como parámetro, que es de tipo int. ¿Cómo lo codifico eso acá en Python? Le pongo def set id, ¿ya? Self, siempre va self primero, ¿ya? Y coma, y ahora tendría que venir el parámetro que me dice el diagrama, que sería id, pues le vamos a llamar id, tal cual como está ahí, ¿ya? Dos puntos y un pass, ¿ya? ¿Se entiende cómo se trabaja esto, no? ¿Sí? ¿Ya? Primero el constructor, que es el init, lleva self y estamos colocando pass acá porque todavía no sabemos qué código vamos a poner aquí. Dígame. ¿Y por qué no puso todo eso al lado del set? ¿Cuál? La ID, el nombre. ¿Por qué no ha definido los parámetros? No, todavía no hemos definido no hemos definido los atributos. Lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Estamos mirando solamente acá la parte de los métodos, ¿ya? Y estamos escribiendo como la listita de métodos para dejarlos todos ordenaditos. Después vamos a empezar a desarrollar el código de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces esto es como una estrategia para hacer el ejercicio, en el fondo, como ¿por dónde parto esto? ¿Cachai? Ya, entonces partamos haciendo esto, pongámonos de acuerdo y hagamos primero escribir los métodos, ¿cachai? Ya. Por eso le estamos poniendo pass porque no tenemos idea de qué le vamos a poner después todavía. Ya, get nombre, que es el otro.
Entonces los get solamente llevan self como parámetro. Ahí ya nos vamos acostumbrando a ciertas cosas, ¿no es cierto? Def, set, nombre, ya. ¿Qué lleva set nombre? Lleva self y tendría que llevar nombre, ¿no es cierto? Ya. Self y nombre. Pass. ¿Ya? ¿Sí? Avanzó como 1 metro, weón. Se fueron las 5 lucas que echó en la mañana. Claro. Así, Sí. Ese fue un tutorial de cómo perder benzina en 30 segundos. Claro. Sí. Al corte, al corte, al corte. Ya. Set, hice el get precio solamente con self como parámetro. Set precio, acá debería llevar self y el precio. Y ahí están todos los métodos. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces lo que acabamos de hacer es ir en orden, miramos el diagrama de la clase y desarrollamos todos los métodos, o al menos escribimos los métodos que tendría que tener. ¿Ya? Entonces, obviamente este programa no hace nada porque tiene puros pass. ¿Ya? Tiene puro pass. Ya. ¿Cómo trabajo el tema de los atributos? ¿Ya? ¿Cómo trabajo el tema de los atributos? ¿Ya? Los atributos los podemos definir en el init, ¿ya? En el constructor. También se pueden definir por fuera, por ejemplo, yo también los podría colocar aquí en esta parte del código, ¿ya? Por lo menos a mí me gusta más hacerlos en el init porque, y ahí vamos a entender por qué. Quizás es menos redundante porque en algunos casos vamos a ver que cuando hagamos el constructor del método vamos a querer asignar algunos valores a los atributos, o en algunos casos vamos a querer validar valores del atributo. Por ejemplo, como esto tiene un precio, por ejemplo, a lo mejor el precio no puede ser menor que 0. ¿Cachai? Entonces, si yo le paso un dato menor que 0, yo debería hacer un chequeo de validación. ¿Ya? Puede ser. Ahí vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, por eso prefiero hacerlo acá, porque es la única forma de que se ejecute con código. ¿Ya? Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es hacer esta implementación de los atributos. ¿Ya? Entonces, los atributos los vamos a crear en el init. Entonces, aquí voy a poner un comentario, crearemos atributos. ¿Ya? Ya. Aquí es donde se empieza a ocupar el self, ¿ya? Porque acá deberíamos colocar self punto y el nombre del atributo. En este caso, id. ¿Ya? Preocúpense de que id esté escrito tal cual como lo pusimos acá. ¿Ya? Tal cual. O sea, si aquí, por ejemplo, en el set id usted puso id con minúscula, acá tiene que ser id igual. ¿Sí? Si no, después se le va a generar una confusión ahí. Ya. Si creo el id, tengo que darle un valor. ¿Ya? En este caso le vamos a dar un valor igual a 0, por ejemplo. Eso quiere decir que cuando creemos un objeto producto, automáticamente el id va a ser 0. Después se lo vamos a cambiar. ¿Ya? El otro atributo sería nombre, ¿no es cierto? ¿Ya? El otro atributo va a ser nombre. Entonces, ahí le ponemos igual, comillas, comillas, lo creamos como un str vacío, como un string vacío. ¿Ya? Y se puede hacer lo mismo para el precio, y como el precio es un int, como está ahí, yo lo voy a dejar en 0. ¿Ya? Ahí creamos los atributos. ¿De acuerdo? Quedamos ahí guardando el trabajo para que no se nos pierda. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, ¿cómo se trabajan los get y los set? Ya, esto es súper simple de hacer. Porque los get son para qué? Los get son para que yo pueda consultar el dato. ¿Ya? Entonces,
los def funcionan igual que una función, po. Entonces las funciones tenían un return, ¿no es cierto? Y el return era para devolver un valor, ¿ya? Entonces el get siempre es esto, po. Es un return y lo que yo tengo que retornar es el ID en este caso. Y aquí se pone self.id, ¿cachai? Se pone self.id. ¿Ya? Siempre los get son así, po. Entonces esta cuestión es súper simple de implementar, po, cuando uno ya se acostumbra con esto, ¿ya? Entonces los get siempre tienen un... ¿Eso solamente lo que? Los get es el return nomás, retornar el valor. Entonces todos los get van a ser igual, ¿ya? Ya, entonces, por ejemplo, si hacemos los otros get, ya, el get nombre va a ser return self.nombre, ¿no es cierto? Vamos a hacer todos los get. Ya, aquí es donde el bicho del Studio Code me empieza a ayudar porque, por ejemplo, mira, voy a hacer el get precio, entonces acá voy a poner return self punto y ahí ya me está dando las opciones de... ¿Se fijan? Acá en el autocompletar ya me da las opciones. Entonces aquí como quiero retornar el precio, selecciono el precio, le pongo enter y me autocompleta y me va ayudando en la escritura del código, ¿no es cierto? Esa es la gracia que tiene. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. ¿Ya? Está bien, ahora, hoy día estas cosas ChatGPT también te las hace, al tiro. Ahora, la pregunta es, honestamente, ¿vale la pena hacerlo con ChatGPT? Cuando uno ya ha aprendido, sí, porque ahí se van a ahorrar tiempo de verdad. De verdad se van a ahorrar tiempo. Pero hay un pequeño problema, que si bien ChatGPT es bastante bueno haciendo código, siempre tiene detalles y errores. Siempre. No hay, digamos, nunca se salva la cuestión. Entonces, hay que entender cómo funciona, porque en realidad uno debería ocupar el ChatGPT ¿para qué? Para tratar de armar cosas rápido, no para que te haga toda la pega. Imposible que te haga toda la pega. Entonces, sí, por ejemplo, mira, si yo quisiera usar ChatGPT y que esta cuestión me quede bien, tengo que entender muy bien qué es lo que dice eso. Porque ¿sabes lo que pasa? Que ChatGPT no te lee la mente. Tú tenés que escribirle y darle instrucciones. ¿Y cuándo se obtiene el mejor? Y esto se lo estoy diciendo así con toda honestidad del mundo. ¿Cuándo se obtiene el mejor resultado en el fondo con ChatGPT? Cuando uno le escribe claramente las instrucciones. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que al final, cuando uno le escribe las instrucciones a ChatGPT, en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estoy escribiendo el algoritmo que quiero que me codifique en Python, pero se lo estoy escribiendo con palabras humanas. Estoy programando, pero con mis propias palabras. Entonces ChatGPT no lee la mente. Si tú le decías a ChatGPT, hazme un programa que lea datos de usuario y que lea hartos datos de usuario y que no se equivoque cuando genera los datos. Si le doy una instrucción así como súper extraña, va a salir cualquier cosa de ahí. Pero si yo le digo, por ejemplo, escribe un programa que solicite datos de usuario, valida los datos para que el dato ingresado sea mayor que 0 y menor que 1000, ¿ya? Luego despliega la información de manera ordenada en la pantalla, imprimiendo primero el nombre del usuario y luego el dato ingresado. Tiene que ser algo muy estructurado, una cosa así. Sí, si yo le digo eso a ChatGPT, el programa va a salir bien. ¿Cachai? Entonces, al final es lo mismo que programar. ¿Cachai? Entonces, ojo, no se engañen ni caigan en la ilusión de la cuestión, porque para ser un maestro del ChatGPT, hoy día, los verdaderos maestros del ChatGPT son los que sabemos programar. Yo lo veo en la oficina, ¿cachai? En la oficina, ahí en la universidad, hay gente que usa ChatGPT y no sabe programar. Y dicen, ay, esta cuestión que no funciona tan bien, o dicen, hice esto, tiene un error, está puesto. Entonces, yo lo ocupo harto porque, claro, yo sé programar, entonces yo sé que tengo que pedirle, cómo se lo tengo que pedir. Entonces, si viene mi jefe y me dice, pucha, ¿sabes que necesitamos procesar estos datos para poder hacer un cruce de tabla y todo esto? Ya. Yo podría darme la lata y pasar una tarde entera pensando cuál es la instrucción SQL que tengo que hacer. ¿Lo sé hacer? Sí, lo sé hacer. ¿Lo puedo hacer sin ChatGPT? Claro que lo puedo hacer sin ChatGPT. Pero se demoraría. No tengo problema. Me va a ahorrar la tarde. ¿Cachai?
pero como en la mente ya sé el algoritmo que tengo que dictarle a SQL, solo que no tengo clara cómo es la sintaxis que tengo que escribir, ya, lo escribo en ChatGPT y me sale el algoritmo. Y después yo leo la instrucción y dice, ah, sí, por supuesto, está bien, ¿cachai? Me preocupo de revisar que y saber los datos que debe salir. Si se lo pido en Python, lo mismo, ¿cachai? Entonces, ojo con eso, no pisar el palito, menos ustedes que están estudiando informática, ¿ya? Preocúpense de aprender bien a programar, después usa el ChatGPT. Todo lo que quieran, está permitido, las empresas ya lo están haciendo. Pero si su primera chamba va y no sabe programar bien y ocupa ChatGPT, los que tienen más experiencia lo van a cachar al tiro. Va a ser muy notorio. Muy notorio. Ah, se nota que no cacha. Entonces, Vaya, de las menos que el Kelly. claro, entonces ojo, muchachos, es importante, pero todas las cosas a su tiempo. Entonces, es como, no sé, porque si tú dijeras, ya, voy a yo sé andar espectacular en moto y toda la cuestión, y no sabía andar ni en bicicleta, obviamente te has subido a la moto y ¡pah! Le da el costalazo a tu vida. Entonces uno va como por etapas, ¿cachai? Lo mismo acá, ¿ya? Entonces para que lo tengan presente y no caigan en esa tentación todavía más adelante cuando estén expertos, sí, pero ahora no, ahora tienen que aprender esto. Ya, set, ¿cómo se hacen los set? ¿Cómo se hacen los set? Los set lo que son en el fondo para cambiar el valor, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que decir acá es lo siguiente, por ejemplo, el def set id sería self.id, ¿ya? Que ese sería el atributo de la clase, va a ser igual a ¿qué? Al id que yo le estoy pasando, ¿ya? Ese id viene como parámetro acá, entonces el valor de ese id que está ahí, se lo vamos a asignar. Ahí se va a ir modificando y con esa manera yo le puedo agregar datos a la clase. Pero eso no es como un autoincremento. No es un autoincremento, es simplemente esto lo vamos a usar como un mecanismo de comunicación entre la otra parte del programa y esto. Ahí vamos a ver enseguida cómo lo hacemos, ¿ya? Ya, entonces set nombre, lo mismo, sería self.nombre igual a nombre, ¿ya? Profe, ¿por qué me sale en amarillo? ¿Es como un calculador o algo así? ¿Dónde? Me sale self.id igual a id, me sale en amarillo. Se vendría siendo como Porque soy en amarillo. una calculadora o algo así. No, eso es porque ya tú estás ocupando en la sintaxis en negro, pero no, es porque te lo pone en amarillo porque ahí tengo el link, perdón, tengo el link. Para que sea lo mismo que me preguntaste, Víctor. Porque lo que te está marcando el Visual Studio Code es que esto de acá, ese ID de ahí, corresponde a ese parámetro. ¿Ya? Ese ID con ese ID son lo mismo, que es un parámetro que tú le pasas al def. Y este self.id es el atributo de la clase. ¿Ya? Eso es como en la forma que tiene Visual Studio de cómo ponerle colorcito a esta cuestión. Ya, igual nos falta el precio, que sería self.precio igual precio. ¿Ya? Listo. Muchachos, ahí está lista la implementación de la clase producto. Aquí no hay nada más que hacer. O sea, acá terminamos de hacer eso, la clase producto. Está completita, está todo el código hecho. Aquí no hay nada más que hacer. Eso sería todo la clase de producto. Sí. Va Ya. a ser, por ejemplo, la relación entre... Ya, ahora vamos a ver cómo funciona esta cuestión de acá. Cómo traspasamos, qué significa ahora esta flechita en Python. ¿Cachai? El depende, eso significa depende, pero ¿cómo se hace en Python? Esa es la pregunta. ¿Ya? Esa es la pregunta. Ya, vamos a ver la otra parte, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguna duda con esta parte aquí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Ya. Vamos a la otra parte del código. Ya. Lo segundo que hay que hacer es lo siguiente, hay que hacerse otro archivo ahora, ¿ya? Que se va a llamar principal.py. Entonces vamos a ir a hacer la clase principal, ¿ya? Principal.py, ¿ya? Entonces ahí me creo. Entonces aquí vamos a poner un comentario, acá implementaremos la clase principal. Ya. Ya. Y aquí viene la parte buena. Ya. Según el diagrama de clases, ¿ya? Yo tengo una clase principal, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se llama principal, que tiene
un método crear producto, mostrar producto, y tiene dos atributos, que serían PR1, ¿qué es? Es un objeto de la clase producto. ¿Ya? Ya. Ya, lo primero que tendría que hacer acá es class principal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy mirando la tarjetita acá que dice principal y tengo que crear class principal, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué otra cosa tiene que tener esto? El init, ¿ya? Que tiene que llevar self como parámetro. Sigamos la misma metodología. Y le vamos a poner pass, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué otro método tiene? Crear producto y mostrar producto. Ya. Aquí había un error en el diagrama. ¿Se dieron cuenta que faltaba acá la clase, el constructor? Sí. Ya. Pero el constructor siempre es el índice, ¿cierto? El constructor siempre limit, claro. Ya, entonces veamos el otro método. Que uno es crear productos y el otro es mostrar productos. Entonces vamos a poner acá def crear productos. Lleva self como parámetro, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué? Yo voy a almacenar la otra. Ahí donde se van a almacenar los datos. Sí, se van a almacenar, pero ¿por qué lleva self como parámetro? Eso hay que mirar acá primero. ¿Qué dice la tarjetita? ¿Crear productos lleva acá algún parámetro entre paréntesis? No, ya. Pero cuando yo lo paso a Python, si en el diagrama clase lleva paréntesis vacío, ¿qué lleva acá? Es self, sí o sí. Lo que se llama así mismo. Se llama a sí mismo. Sí, es como una autollamada dentro de la clase. ¿Ya? Ah, perdón, un detalle no menor que se me olvidó mencionar acá. A ver, pero súper importante. Ya. ¿Se dieron cuenta algo acá o no? ¿Cómo están estos atributos? Público, ya. Por eso le pregunté antes si era necesario los objetos y los sets funcionaban privados o no. Sí, sí. Lo que pasa es que sí, funcionan en privados, pero acá también funcionan. Sí, está bien, Joaquín. Yo no te había entendido bien la pregunta, pero qué bueno que la refraseaste. Ya, acá sí, creamos acá los atributos como públicos, pero también puede uno hacer el get y el set. Está bien. Después, cuando terminemos este ejercicio, voy a cambiarlo a privado. Ahí le voy a mostrar el detalle. ¿Ya? ¿Ya? Pero no nos preocupemos por ahora. Ya. Crear producto, le voy a poner un pass acá. Volví a la clase principal y me faltaría el otro que es mostrar productos. Mostrar productos. Que también llevaría self como parámetro porque ese es obligatorio. Dejarlo. Ya. Ahí tengo el esqueleto de la clase. Ahí tengo el esqueleto de la clase. Y me falta los atributos, que sería el PR1 y el PR2, que serían objetos de la clase producto. Ya. Entonces, aquí viene la parte importante. Dice que la clase principal depende de la clase producto. ¿Ya? Si yo acá, por ejemplo, en el init se supone que vamos a crear el producto. Entonces yo voy a poner self.pr1, porque así le llaman al primer producto pr1. Ya. Igual a qué? Self.producto. Ya. Ahí viene la parte importante. Aquí yo debería ser, porque ya, si esto es un str, yo le pongo comillas vacías, ¿no es cierto? Si es un int, le pongo un 0, ¿no es cierto? Y si es un producto, ¿qué le pongo acá? Producto, producto, así. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué es lo que significa esta asignación de acá? Significa que va a crear usted un atributo que se llama self.pr1, pero ¿qué es lo que es? Es un producto. Mira, ¿se fijan que esto se parece como que yo estuviera a una variable, le estuviera asignando el resultado de una función? Es como que yo hiciera self.pr1 igual input con paréntesis vacío. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Self.pr1 es igual a producto. ¿Qué es lo que es producto? Producto va con paréntesis vacío. ¿Ya?
Si nosotros tuviéramos el curso del semestre pasado, lo que entenderíamos de esta línea es que aquí estoy haciendo que set.pr1 ejecuta la función producto. Ya. Pero acá es un poquito distinto. Acá set.pr1 lo que hace es crear un objeto de la clase producto. Y aquí se va a ejecutar algo. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? El constructor de la clase producto. Cuando esta línea de código se ejecuta, lo que hace Python es que va a ejecutar el init de producto. ¿Y qué había en el init de producto? ID, nombre y precio igual a 0, igual a comillas vacías, igual a 0. Ahí tiene, y se comunica entre sí, Se comunica entre sí, po. aunque sean cosas aparte. Aunque sean archivos PI aparte, sí. Eso. Sí, ya. Sí, que nos falta algo para eso. Pero eso es lo que hace. Entonces, self.pr1 igual producto, lo que hace es que ejecuta, ¿no es cierto?, el constructor de la clase producto y se crea un objeto. Y ese objeto se almacena en memoria en una parte que se llama self.pr1. Hay Y que ahí llamar, crea el atributo. hay que llamar a la clase ahora, ¿no? La clase producto del archivo pasado. Sí, ahora hay que llamar, ya, ahora tenemos un problema, ahí aparece un subrayado, hay un error de sintaxis o algo pasó ahí, ¿ya? Lo que hay que hacer es que nos falta una línea acá arriba, hay que importar el producto, ¿Cómo se importa? así, from producto, import producto. Profe, esto era como lo que nos estaba enseñando ayer en los diagramas que M depende o hacía la instancia clase métodos. Sí, tal cual, eso es. Cuando hablamos de la instancia es esto. Ya. Self, si lo digo como decía en el ejercicio, bueno, de hecho el lenguaje técnico es así, en programación objeto. Self.pr1 es una instancia de la clase productos, ¿ya? O dicho de otra manera, self.pr1 también es un objeto de la clase producto, ¿ya? Este es el objeto, ¿ya? Y si el objeto se crea a partir de un molde o plantilla que se llama clase, y esa clase se llama producto. ¿Cómo se hace esa creación? Aquí. Entonces digo self.pr1 igual a producto, y lo que pasa acá es que Python ejecuta el constructor de la clase producto y crea los atributos de la clase, pero también le va a traspasar los métodos. Entonces, esta va a ser como una variable súper poderosa ahora, que se llama objeto, que tiene varias cosas dentro. Tiene atributos y tiene métodos. Entonces, esta variable tiene dos características. Bueno, no una variable, un objeto. Este objeto tiene dos características. Almacena datos Ahí importa. y almacena código, funciones. Esta cosa acá es bien poderosa porque en el fondo self.pr1 ahora, ¿qué es lo que tiene adentro? Todo lo que tiene producto. Todo lo que tiene producto. ¿Y qué tiene producto adentro? Atributos y métodos. Entonces esta cuestión puede almacenar datos y ejecutar cosas. Esa es la gracia que tiene. ¿Sí? Profe, la línea 2 no me resulta. ¿Ah? La línea 2 no me resulta. Esto ya tiene que tener exactamente el mismo nombre. Para que esto funcione, principal y producto tienen que estar en la misma carpeta de archivos. ¿Ya? Los archivos tienen que estar en la misma carpeta. ¿Ya? Ah, hay que guardarlo. Hay que guardarlos. Si no están guardados, esto no va a funcionar porque Python lo que hace cuando yo digo from producto, import producto, él va a buscar un archivo que se llame producto.py y tiene que estar en la misma carpeta que tiene que estar principal. ¿Ya? Tiene que estar guardado ahí. Ya, eso es súper importante. De ahora en adelante hay que hacer ese chequeo. Primero, cuando vayamos a hacer un ejercicio, primero crea una carpetita y dentro de esa carpetita preocúpese de guardar los dos archivos. Y usted va a ir trabajando con eso. ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Dudas, consultas con esto, no? Ya. Ya. ¿Se entendió para qué es esta, la línea 2, no? Con esto lo que estoy haciendo es le estoy pidiendo a Python que, ojo, mira, ahí en la carpeta hay un archivo que se llama producto.py que tiene la definición de la clase. Entonces tú tienes que ir a buscar primero esta definición y como que acá como que la carga en memoria. Para poder usarla, exactamente. Para poder usarla. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Sí? Y si si lo ejecuto, ¿qué pasa? Ya, esto no va a hacer nada. Esto no va a hacer nada. O sea, si yo ejecuto esto no va a hacer nada. Si le ponen run ahí y ejecutamos, esto no saca nada. ¿Okay? Acá acabo de ejecutar. No salió absolutamente nada. Porque todavía nos faltan cosas que hacer. ¿Ya?
¿Qué nos falta que hacer? Crear un producto. ¿Ya? Ah, pero nos falta otro más, pues nos falta otro atributo, ¿no es cierto? El PR2. ¿Ya? Creamos el PR2 acá en el init. Self.pr2. En realidad no es que el programa no haya hecho nada. Si ustedes ejecutan esto ya hizo algo, que fue crear los objetos. Lo que pasa es que no hemos mostrado nada por pantalla, que es algo distinto. ¿Ya? Dígame. ¿Cuál sería el sentido de tener los objetos de la misma clase? De la misma clase, que con eso pueden almacenar datos distintos. Yo, por ejemplo, a este producto le puedo asignar un ID, un nombre y un precio, que es totalmente distinto e independiente del ID, del nombre y del precio de este de acá. Profe, ¿es lo mismo que uno después lo llame abajo y uno cree el objeto? ¿A dónde abajo? O sea, porque después, no sé, en la línea 16 yo puedo crear pr2.producto, entre paréntesis, y relleno los parámetros. Sí, pero no lo hemos definido todavía con los parámetros. Sí, no es exactamente lo mismo. O sea, para eso el constructor tendría que tener los parámetros. También vamos a ver cómo, porque lo que vamos a hacer después es que vamos a sobrecargar lo que se llama el método constructor. Y vamos a ver que, por ejemplo, tenga los parámetros por defecto y los parámetros que yo le puedo dar. ¿Ya? Que igual que las cosas se puede hacer. Entonces se va a sobrecargar el constructor. Pues lo voy a poder ejecutar de varias maneras. Yo le voy a poder dar un valor y si no le doy el valor, pum, le voy a poner los valores por defecto. Como madre. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear un producto. Entonces, crear un producto acá es que le vamos a asignar un ID, un nombre y un valor. ¿Ya? Porque acá lo que tenemos son los objetos productos, pero para crear el producto en realidad en la práctica lo que yo tendría que hacer en este ejercicio al menos, o en esta propuesta, es asignarle un ID, un nombre y un precio. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el self.pr1 igual producto, se ponen igual a 0, el nombre vacío y el precio 0. Entonces tienen datos inútiles, ¿no es cierto? Tengo que darle un dato que tenga coherencia. Entonces programemos esta parte de acá. Ya. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. No le vamos a pedir el dato al usuario, sino que simplemente nosotros vamos a hacer uso de los métodos. Entonces vamos acá crearemos productos asignando los valores. ¿Ya? Asignando los valores. Ya, aquí viene la parte entretenida y bonita de todo esto. Porque de verdad que la programación orientada a objetos es bien potente. Es bien potente porque te empieza a ahorrar tiempo y las cosas empiezan a ser más lógicas. Ya. ¿Qué es lo que puede hacer un producto hoy día? ¿Qué es lo que puede hacer un producto? Ya, ojo, son dos preguntas distintas. Una cosa es qué atributos tiene el producto y eso sería como qué características tiene el producto. Y otra pregunta es qué puede hacer un producto. Ya, la noción de hacer o acción, ¿a qué se refiere? ¿A los métodos o a los atributos? A los métodos. Entonces, cuando yo le pregunto qué puede hacer un producto, la respuesta es puede hacer get ID, puede hacer set ID, puede hacer get nombre, set nombre. Esas son las cosas que puede hacer el producto, pues son métodos. ¿Sí? En cambio, estas son las características que son los atributos. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan claro acá. Ya, mira, ¿cómo ocupo el objeto? Ya. Primero, para ocupar el objeto yo tengo que llamarlo, tengo que invocarlo, que en este caso el objeto se llama self.pr1. Ese es el nombre del objeto. Este es el objeto. El objeto no se llama producto, esa es la clase. El objeto se llama... ¿Cuántos objetos hay acá creados? Dos. ¿Cómo se llaman? Bien, ya. Tengo que llamarlos con el self porque estoy dentro de la clase. Entonces, ¿cómo llamo un método del producto? Entonces, self.pr1, punto, ya. Y aquí, fíjense, para que lo entendamos bien. Mira, después de que yo puse el punto, fíjense lo que me salió en el autocompletar. ID, nombre, precio. Mira, get ID, get nombre, get precio, y aquí sale el ID, el nombre y el precio. ¿Se dan cuenta que son iconos distintos? ¿Sí? Mira.
mira, ¿qué iconos tienen? Estos son los métodos, ¿no es cierto? O sea, los métodos tienen un cubito. ¿Ya? Entonces, ahí yo, en el fondo, cada vez que ocupo un objeto, el mismo Visual Studio Code me va soplando qué es lo que es. ¿Cachai? Es como una cajita para almacenar cosas. Sí, pues, la cajita del método. ¿Ya? Y eso ya lo sabe el Visual Studio porque nosotros ya importamos el producto con el from producto, import producto, ¿cierto? Ya. Y los atributos me los muestra así. ¿Ya? Los atributos me los muestra como una cajita entre paréntesis. ¿Ya? Ya. Entonces, todo lo que sean métodos, yo lo puedo ocupar acá. Por ejemplo, vamos a ocupar setID. ¿Ya? Entonces, self.pr1.setID. ¿Ya? El setID, fíjense cómo está acá. ¿Qué recibe como parámetro el setID? Un ID. Ya. Entonces, cuando yo lo ocupe acá, tengo que ocuparlo igual. Pues esto es con paréntesis porque es un método. ¿Ya? ¿Y qué te voy a escribir acá entre paréntesis? ID, self-ID. Solamente el ID. Solamente el ID. ¿Ya? ¿Ese sería el valor que uno le agrega? Sí, pongámosle un número ficticio, pongámosle 10. Ese le vamos a dar el parámetro, ese va a ser nuestro ID. ¿Ya? ¿Qué es el valor que uno le agrega? Bien. Profe, ¿puede bajar un poquito el Visual Studio? Que no veo. Ahí, así. ¿Para qué te está ahí? No te está ahí brillo. No te lo brillo, inteligencia. Bueno. Ya, ¿por qué se le pasa solo un parámetro acá y en el producto le habíamos puesto self y la otra cuestión? Porque mira, acá lo definieron con self y con ID, pero cuando yo lo ocupo solamente le paso el ID, ¿ya? Eso siempre va a ser así. Lo que pasa es que cuando uno crea un objeto y va ocupando el objeto, ya no tienen que pasarle el self. El self es solamente para la definición acá, en el producto, ¿cachai? O en este caso cuando creamos la clase. ¿Ya? Ojo con eso. Uno tiende como a confundirse al principio, pero después, a medida que vamos practicando, se van a ir acordando que el self solamente se hace cuando uno escribe la clase. Cuando uno ocupa el objeto, que lo que estamos haciendo acá, tengo que pasar el parámetro simplemente que yo definí. ¿Ya? Ya, pongamos acá otro, pues. Entonces pongamos self.pr1. Pongámosle set nombre ahora, ¿no es cierto? Y le vamos a dar un nombre. En este caso, abro paréntesis. El nombre era un str, ¿no es cierto? Entonces tengo que pasarle un dato entre comillas. Mouse, por ejemplo. ¿Ya? Self.pr1 acá punto precio. ¿Ya? Voy a poner 12.000. Ahí creamos entonces un producto. Ahí creamos un producto porque en realidad lo que hicimos con esto fue asignar un valor a los atributos del objeto. En este caso asignamos el ID, le pasamos un valor 10, al nombre le pasamos mouse, a precio le pasamos 12.000. Ahí debería ser precio, ¿no? Es el precio, sí. Ahí yo me comí un set. Muy bien, Ricardo. Tal cual. Perfecto, ahí sí. Ya. Ya. Ahí estamos quedando. Obviamente después lo que vamos a hacer, vamos a ir agregándole cosas a esto, pero evidentemente lo que deberíamos haber hecho acá es haber utilizado un input y haber solicitado los datos al usuario. Que escribiera el ID, que escribiera el nombre del producto, que escribiera el precio. Y ahí teníamos esa cuestión. Ya. Ya, creamos otro producto, creamos el producto 2, por ejemplo. Ya, y pongámosle ahí un ID, entonces lo mismo, set ID, le ponemos 20 acá, pongámosle como nombre un teclado, por ejemplo. Teclado self.pr2.set precio, le ponemos 25.000 al teclado. ¿Ya?
¿Sí? Ya, ¿dudas, consultas con eso? Si esto lo seguimos ejecutando, no nos va a mostrar nada en la pantalla. No tenemos ningún print, ningún input, nada en este programa. Entonces, claramente no va a mostrar nada en pantalla. Claro, estamos suponiendo que está almacenando bien. Pues ahora vamos a corroborar, ¿ya? Entonces, mira, hagamos la de mostrar productos. Ahí vamos a ocupar los get. Y le vamos a poner un poquito más de color y vamos a poner unos print, ¿ya? Entonces, hagamos el mostrar productos.